Hay una verdad incómoda que nadie quiere admitir. Las personas más humilladas suelen ser las que más sorprenden cuando finalmente dejan de pedir permiso para existir. En oficinas como la de Lucía Herrera, esa regla se repite como un eco cruel. Porque en ese lugar, con luces blancas, frías, que nunca cambian, ella aprendió que el mundo laboral puede ser tan despiadado como silencioso. Y que la peor forma de maltrato no es el grito, sino la indiferencia. Si alguna vez te ignoraron, si te hicieron sentir pequeño, si te dijeron sin palabras que no eras suficiente, esta historia es para ti. Porque lo que Lucía hizo al final, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Y cuando lo hizo, no necesitó gritar, ni vengarse a golpes, ni humillar a nadie. Solo mostró la verdad. Y la verdad, cuando viene de los humildes, duele más que cualquier castigo. Esta no es solo la historia de una mujer ignorada, es la historia de una llama escondida, de una caída que parecía final, y de un regreso tan poderoso que todavía hace ruido en los pasillos donde intentaron borrarla. Respira hondo, porque estás a punto de ver cómo una persona que todos daban por perdida terminó salvando a una empresa entera de la destrucción. Y aún así, mantuvo la humildad como su única arma. Pero antes de su victoria, vino la humillación que cambiaría su vida para siempre. El ascensor se abrió con un sonido suave, y Lucía salió al pasillo sintiendo un pequeño nudo en el estómago. Eran las 8:03. 3 minutos, pero ahí, en Montalvo & Asociados, cualquier detalle parecía suficiente para señalarla. La oficina tenía ese olor constante a aire acondicionado y café rehecho. Las luces blancas iluminaban cada rincón con precisión quirúrgica. Las personas caminaban rápido, concentradas, sin cruzar miradas. No era un ambiente hostil, solo frío, pero lo que le pesaba no era el lugar, sino cómo la trataban dentro de él. Al pasar junto a la impresora, escuchó un comentario dicho en privado, pero con la intención justa para llegar a sus oídos. «Ah, llegó la señorita, todo está bien». Lucía no se detuvo. Siguió adelante, aunque sintió un leve calor subirle por el cuello. Invisible, pero alcanzada por cada palabra. Apretó la carpeta contra el pecho y continuó hacia su cubículo. Había pasado la noche revisando números que nadie quería tocar. Ese trabajo le daba cierto orden, cierta calma, pero hacía tiempo que el esfuerzo no se traducía en respeto. Al cruzar frente a la sala de reuniones, la puerta entreabierta dejó escapar un murmullo rápido. «¿Viste cómo vino hoy? Parece asistente, pero de otro lugar. Risas contenidas, suaves, pero punzantes». Lucía respiró lento y siguió su camino. Llegó a su escritorio. Ahí estaba el post-it fluorescente pegado a la pantalla. «Urgente, café para la junta y ordena la sala. Gracias». Ese gracias sonaba más a obligación que a cortesía. Tomó aire. Sabía que no era parte de su trabajo, pero también sabía que nadie más recibiría esa nota. Fue a la sala. El desorden era evidente. Vasos vacíos, migas en el piso, carpetas abiertas. Lucía comenzó a recoger en silencio, concentrándose en que sus manos no revelaran el temblor que intentaba controlar. Mientras levantaba una servilleta del suelo, escuchó pasos firmes detrás de ella. Reconoció el sonido antes de escuchar la voz. Lucía. Era Carla, su supervisora. Lucía se giró. Carla la miraba con ese gesto que mezclaba seriedad y una leve incomodidad. «¿Esto estuvo así desde temprano?», preguntó con calma. «La junta empieza en 10 minutos». Lucía sintió un vacío en la garganta. Intentó responder sin sonar defensiva. «Encontré un post-it en mi escritorio y pensé que...». Carla la interrumpió con una sonrisa breve. «Cuando pase algo así, avisas. No tienes que resolver todo sola.
Vi hizo una pausa ligera. Estás llamando la atención, pero no de la manera correcta. Entraron 3 analistas. Uno bajó la mirada. Otro fingió revisar algo en el celular. La escena hablaba por sí sola. El informe de proyecciones, continuó Carla. Espero que esté listo. Ya sabes que los socios no son flexibles con los errores. Lucía apretó ligeramente la servilleta en la mano. Lo dejé en la mesa, respondió. Carla asintió. Perfecto. Igual, el equipo siente que a veces te quedas un poco atrás. Y aquí no podemos darnos ese lujo. La frase no era agresiva, pero dolía igual. Lucía terminó de ordenar la sala, respiró hondo y salió. El pasillo parecía más largo, las luces más frías, el eco de los teclados distante. Al llegar a su escritorio, algo la detuvo. La pantalla estaba encendida. Ella la había dejado apagada. Y en el centro, un documento abierto, uno que no recordaba haber creado. El título le provocó un escalofrío inmediato. Reporte, errores de Lucía Herrera, revisión interna. No sabía quién lo había escrito, ni cuánto habían revisado. Lo inquietante era que el archivo seguía abierto, como si alguien se hubiera ido apenas unos segundos antes de que ella regresara. Un silencio denso se quedó flotando sobre su escritorio. Lucía permaneció frente a la pantalla, inmóvil. El cursor parpadeaba en silencio, marcando un ritmo inquietante. Por un instante, sintió que el documento la observaba a ella. Respiró despacio. No estaba segura de si debía leerlo o cerrarlo. Pero su mano se movió hacia el mouse casi sin pensarlo. Abrió el archivo. La primera línea le provocó un leve zumbido en los oídos. Revisión preliminar de desempeño. L. Herrera. Debajo había una lista breve. Retrasos menores repetidos, falta de proactividad visible, comunicación poco eficiente, integración limitada con el equipo, percepción de actitud pasiva. Lucía sintió cómo el ambiente a su alrededor se volvía más silencioso. Varias de esas observaciones no eran ciertas, otras nunca habían sido mencionadas antes. Y la pregunta apareció de inmediato. ¿Quién escribió esto? El sistema no mostraba autor, solo registraba una edición reciente, hecha minutos antes. Probablemente mientras ella estaba en la sala de juntas, miró la oficina con discreción. Todo seguía igual, teclados, murmullos, pasos rápidos, pero algo en el aire se sentía distinto, como si la neutralidad del lugar se hubiera quebrado. Cerró el documento con cuidado. Se quedó unos segundos en silencio para recuperar la respiración. Un correo entró en ese momento. Asunto, reunión rápida. Hoy 4:00 p.m. de Carla Montalvo. Lucía sintió un ligero vacío en el pecho. Las reuniones privadas nunca eran improvisadas, y ese horario tampoco era buena señal. A media mañana dejó su informe en el escritorio de Carla. Ella apenas levantó la vista. Un gesto breve, sin palabras. En la cocina, 2 compañeras hablaban cerca de la cafetera. Dicen que habrá recortes. Sí, y que ya revisaron desempeño. Una de ellas miró a Lucía por un segundo y luego continuó hablando en voz más baja. Lucía volvió a su escritorio. Intentó concentrarse, aunque cada número que revisaba terminaba mezclándose con el recuerdo del documento. Las horas pasaron lentas. A las 3:55 se levantó. Tenía las manos frías. El pasillo hacia la oficina de Carla estaba más silencioso de lo habitual. Golpeó la puerta suavemente. «Pasa, Lucía», respondió Carla. Entró. La oficina tenía una luz más cálida que el resto de la empresa, un contraste que volvía la escena más tensa. Carla cerró una carpeta y la miró sin expresión clara. Lucía se sentó. El sonido del aire acondicionado acompañaba la pausa. Carla habló con calma. «Tenemos que revisar tu situación en el equipo.
y algunos cambios que vienen en la empresa. Lucía sintió el cuerpo tensarse de manera leve, aunque mantuvo la postura. Carla continuó. Las evaluaciones recientes no han sido positivas, y eso podría afectar tu continuidad. La frase cayó con un peso medido, directo. Lucía quiso responder, pero esperó. Carla entrelazó las manos sobre la mesa. Hay un documento que ya revisé, un reporte con observaciones sobre tu desempeño. Lucía sintió un pulso más rápido. Carla añadió, ese archivo no deberías haberlo visto todavía. La mente de Lucía se detuvo un instante. Carla sabía que el documento había estado abierto en su pantalla. Un silencio breve llenó la oficina. Quiero aclarar lo sucedido, dijo Carla, pero primero necesito saber algo. La supervisora hizo una pausa ligera. ¿Tú fuiste quien abrió ese reporte? Lucía sintió la garganta tensarse. No sabía cómo responder sin que sonara mal, pero Carla continuó antes de que ella hablara. Porque si no fuiste tú, significa que alguien entró a tu computadora sin permiso. Lucía la miró, intentando entender el subtexto. Había algo más. Algo que Carla aún no decía. Y en ese silencio, Lucía comprendió que lo que estaba ocurriendo recién comenzaba. Lucía salió de la oficina de Carla con una sensación difícil de definir. No era miedo ni enojo. Era algo más interno, como si una pieza pequeña hubiera cambiado de lugar. El pasillo seguía igual, gris, silencioso, acelerado. La gente pasaba sin mirarla. Para todos, era otro día normal. Pero para ella, algo ya no se sentía igual. Volvió a su escritorio. Se sentó con calma. Encendió la pantalla. Todo estaba en su sitio, aunque su percepción había cambiado. La idea de que alguien entrara a su computadora le provocaba un leve cosquilleo en la nuca. No era solo el archivo, era la intención detrás. La pregunta dejó de ser quién. Ahora era, ¿por qué hacerlo así? Se quedó inmóvil unos segundos, con las manos sobre el teclado. Un nuevo correo apareció. Asunto, revisión mensual, nueva metodología. Lo abrió. Era un aviso general sobre un sistema de evaluaciones internas más estricto y más frecuente. Leyó hasta el final. El acceso a reportes queda registrado. Cualquier apertura se asignará al usuario activo. Sintió un pequeño escalofrío. Si Carla sabía que el reporte estaba abierto, entonces alguien quería que pareciera que la responsable era ella. La estaban llevando hacia una interpretación equivocada. Cerró el correo. Respiró hondo para ordenar ideas. A su lado, Sergio pasó con una carpeta. No solían hablar, pero esta vez se detuvo. ¿Todo bien?, preguntó en un tono prudente. Lucía levantó la mirada. Su expresión no era curiosa, parecía advertencia. Sí, solo un día difícil, respondió. Sergio asintió y siguió caminando. Ese simple gesto dejó a Lucía alerta. Intentó volver al trabajo, abriendo su hoja de cálculo. Revisó cifras, corrigió detalles, pero la mente seguía volviendo a los mismos puntos. A la hora del almuerzo, se sentó sola en la mesa del fondo. Mientras comía, repasó cada frase de Carla. Había un matiz en su tono que no había notado antes. Algo ya estaba decidido. Lucía dejó el tenedor sobre la bandeja. Una idea se formó con claridad. No podía quedarse esperando. Tenía que entender qué ocurría. Sacó discretamente su laptop personal. Tomó notas, horarios, correos, personas presentes. No dramatizaba, solo registraba datos. Mientras escribía, escuchó detrás un comentario en voz baja. «Te dije que ya empezó». Y un «shh» inmediato. Dos personas pasaron sin mirarla. Guardó la laptop, regresó a su escritorio. Intentó concentrarse, aunque la sensación de un movimiento invisible en su entorno seguía ahí.
Entonces apareció un mensaje inesperado. Una ventana de chat interno se abrió sola. Ten cuidado con lo que abras hoy. Lucía sintió un latido fuerte. Miró alrededor. Nadie actuaba de forma extraña. Respondió, ¿quién eres? El indicador de escritura apareció, se detuvo, volvió y desapareció. Hasta que llegó otro mensaje. No abras nada que no sea tuyo. Lucía respiró lento. Quiso preguntar más, pero antes de escribir una palabra, el remitente desapareció del sistema. No quedaba rastro. Se quedó mirando la pantalla en silencio. Su respiración cambió de ritmo. No era miedo, era foco. Una claridad pequeña, pero firme. La chispa del cambio. Cerró el chat, tomó aire. Si alguien estaba moviendo piezas, ella debía empezar a mover las suyas. Lo que no imaginaba era que la primera pista vendría de alguien inesperado, y sería más grave de lo que pensaba. Fin del capítulo 3. La tarde avanzó con un ambiente extraño. Lucía trabajaba en silencio, pero cada cierto tiempo sentía una ligera tensión en la nuca, como si algo estuviera moviéndose alrededor sin mostrarse por completo. A las 5:12 p. Una notificación apareció en su pantalla. Sala de juntas, ahora. Respiró hondo y se levantó. El pasillo estaba más silencioso de lo normal. La gente caminaba rápido, concentrada, como si todos supieran que algo importante estaba por pasar. Entró a la sala. Carla estaba al frente, con una carpeta cerrada. A su lado, 2 socios menores y el director financiero. Esa combinación no era habitual. Los empleados se sentaron. Lucía eligió un lugar discreto, cerca de la pared. Carla inició la reunión. Gracias por llegar rápido. Necesitamos revisar un tema urgente. El director financiero habló con tono serio. Detectamos irregularidades en algunos reportes internos. Aún no sabemos si son errores o intervenciones. Un murmullo leve recorrió la sala. Lucía sintió un ligero nudo en el estómago. Carla continuó. Revisamos los accesos a documentos sensibles, y algunos provienen de estaciones de este departamento. La tensión se hizo más evidente. Carla abrió su carpeta. Uno de esos accesos involucra un archivo de evaluación interna, un archivo que no debía estar abierto hoy y apareció en la estación de Lucía Herrera. Varias miradas se dirigieron hacia ella, unas discretas, otras directas, algunas sorprendidas, otras simplemente aliviadas por no ser el centro de atención. Lucía mantuvo la expresión tranquila, aunque sintió un pequeño latido acelerarse en su cuello. Carla habló de nuevo. Lucía, ¿puedes explicar por qué ese archivo estaba abierto? La pregunta era suave, pero precisa. No lo abrí yo, respondió con calma. El silencio se extendió por la sala. Carla inclinó ligeramente la cabeza. Entonces alguien más usó tu equipo. Eso parece, dijo Lucía. Yo no sabía de ese archivo. El director financiero intervino. ¿Dejaste tu estación desbloqueada en algún momento? Lucía pensó unos segundos. No recordaba haberlo hecho, pero tampoco podía probarlo. No que yo recuerde, contestó. Se escuchó un comentario bajo al fondo. Otro empleado hizo un gesto de desaprobación. Detalles sutiles, pero visibles. Carla retomó. Necesitamos claridad porque esto puede afectar una revisión externa. No estamos haciendo acusaciones, pero necesitamos hechos. Aunque la palabra acusaciones fuera negada, el efecto estaba ahí. Lucía quedaba en el centro del problema. Uno de los socios agregó, si hubo accesos indebidos, debemos identificarlos. Y este caso resalta. Lucía bajó la mirada un instante. No era un gesto de derrota, necesitaba un segundo para procesar. Carla cerró la carpeta.
Iniciaremos una revisión detallada de las actividades de hoy. Esto no implica que seas responsable, Lucía. Queremos transparencia. La frase era diplomática, pero el mensaje era claro. Estaba bajo sospecha. Mientras la sala se vaciaba, escuchó un comentario discreto cerca de la mesa de marketing. Siempre tan calladita. No hizo falta terminar la frase. Lucía se levantó. Sintió un leve calor en la cara, pero mantuvo el paso firme. Fue la última en salir. En el pasillo, Sergio se acercó sin llamar la atención. «Lucía», murmuró, «te están usando como pantalla». Ella se detuvo. «No eres tú a quien buscan», añadió, «pero te están poniendo enfrente». Antes de que pudiera responder, Sergio siguió su camino. Lucía volvió a su escritorio. Su respiración era un poco más corta, pero estable. Y entonces lo vio. La pantalla encendida. Un documento sin nombre. Solo una frase en el centro. «No te quedes sola». Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía quién lo había escrito, ni cuánto tiempo llevaba ahí. El cursor parpadeaba, lento, como esperando que alguien continuara. Lucía sintió que aquello dejaba de ser solo un problema interno. Era algo más profundo, algo que recién empezaba. Lucía permaneció frente a la pantalla unos segundos. El mensaje, «No te quedes sola», seguía ahí, simple y directo, pero cargado de intención. Respiró hondo y lo cerró. No iba a reaccionar sin pensar. Necesitaba silencio y claridad. Guardó sus cosas y cruzó la oficina sin detenerse. El pasillo parecía retener la tensión del día, aunque nadie dijera nada. Aún así, caminó con paso firme, controlando el temblor interno que intentaba ocultar. Cuando las puertas del elevador se cerraron, dejó salir un suspiro largo. Ese momento de quietud le reveló algo. Ya no quería limitarse a aguantar, quería entender lo que estaba ocurriendo y actuar. Al salir a la calle, el aire frío le refrescó el rostro. Las luces se reflejaban en el pavimento húmedo y los autos pasaban con un murmullo constante que la ayudó a recuperar equilibrio. Caminó hacia la parada del bus. Revisó el teléfono. Sin llamadas. Abrió sus notas y repasó lo que había escrito al mediodía. Horarios, nombres, movimientos. Poco, pero suficiente para empezar a ver una ruta. Sabía que no tenía la historia completa, y aunque no entendía las motivaciones detrás de todo, sí veía algo claro. La estaban usando como pieza inicial. El bus llegó, subió y se sentó junto a la ventana. El vidrio frío alivió un poco la tensión. Mientras el vehículo avanzaba, ordenó sus próximos pasos. No podía culpar a nadie sin pruebas. No podía seguir a ciegas. Necesitaba información real. En su departamento, dejó su bolso sobre la mesa y se quedó un momento en silencio. Sentía cansancio. Sí, pero también una determinación nueva. Encendió su laptop personal. Creó una carpeta sencilla. Montalvo, interno. Dentro, 3 archivos. Accesos sospechosos. Personas involucradas. Hipótesis iniciales. Empezó a escribir datos sueltos, horas, correos, momentos clave. Mientras lo hacía, sintió una calma distinta, como si al fin estuviera tomando control de algo. Buscó información. Cómo funcionan los registros de acceso, cómo se detectan intervenciones, cómo se manipulan documentos. Tomó apuntes, guardó enlaces. El departamento estaba totalmente en silencio, y ese silencio, por primera vez en el día, no la agobiaba. Le permitía pensar. El sonido de su teléfono rompió la concentración. Un mensaje. Número desconocido. No revises nada desde tu equipo del trabajo. Lucía sintió un pequeño salto en el pecho. Dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. Apareció otro mensaje. No estás equivocada. No confíes en tu área.
Lucía respiró lento. No era miedo, era lucidez. Alguien sabía más que ella y por algún motivo quería advertirle. Guardó el teléfono, se recostó en la silla y dejó que su respiración se hiciera más profunda. El pulso seguía firme. Había pasado el día completo siendo señalada y observada, pero ahora, en la calma de su departamento, entendió algo esencial. La única salida era transformarse, y esa transformación debía empezar en silencio. Apagó la laptop, miró hacia la ventana. La ciudad seguía iluminada, indiferente, pero algo en ella ya había cambiado. Ese día la empujaron a un límite, y sin darse cuenta, lo había cruzado. Lucía llegó a la oficina más temprano que de costumbre. El edificio estaba casi vacío, iluminado por luces que recién comenzaban a encenderse. Ese silencio inicial le dio un pequeño espacio para respirar sin sentirse observada. Caminó hasta su escritorio. Nada parecía distinto, pero ella sí lo estaba. Encendió la computadora. Mientras el sistema cargaba, abrió su cuaderno físico y revisó las notas de la noche anterior. Horarios, movimientos, coincidencias. Leyó cada punto con calma. Ese día necesitaba obtener algo concreto. A las 8:04 llegó un correo automático. Actualización de acceso al servidor. Una línea llamó su atención. Registros disponibles para revisión manual. Lucía sintió un pequeño enfoque interno. Abrió el panel y revisó la lista de accesos del día anterior. Usuarios, horas, estaciones. Buscó con paciencia, comparando los momentos con lo que recordaba, hasta que encontró lo que necesitaba. 11:43 a.m. Acceso desde su estación, y a esa hora ella estaba limpiando la sala de juntas. Sintió un leve hormigueo en las manos. Era la primera prueba real de que alguien había usado su equipo sin permiso. Tomó una foto del registro en silencio y la guardó en una carpeta nueva. Registros, pruebas. Un paso pequeño, pero sólido. Un rato después, escuchó una voz baja detrás de ella. Lucía. Era Sergio. Ella giró la silla y él hizo un gesto para apartarse del pasillo. Fueron a un rincón discreto. Sergio habló en voz baja. Ayer borraron 2 reportes del servidor, manualmente, y el sistema dice que fue desde tu estación. Lucía sintió un pequeño vacío en el estómago, pero no sorpresa. Era parte de lo que temía. Yo no fui, dijo. Sergio la miró un instante antes de responder. Lo sé. La frase le produjo una leve sensación de alivio. Él continuó. Hay algo más. Alguien revisa tu trabajo de forma muy precisa, y no es gente de tu área. Lucía frunció levemente el ceño. ¿De dónde? Sergio dudó unos segundos. De finanzas. Lucía guardó silencio. Finanzas tenía acceso a evaluaciones internas y reportes clave. Era un dato importante. Si quisieran involucrar a alguien en un problema, este sería el camino, añadió Sergio. Lucía asintió con suavidad. Gracias. Sergio se retiró sin más. Volvió a su escritorio y abrió un documento. Anotó todo. El acceso de las 11:43, la información de Sergio, las coincidencias del día anterior. Mientras escribía, notó una presencia por el rabillo del ojo. Una mujer de finanzas caminaba por la zona. Lucía la recordaba de reuniones formales, siempre distante, siempre observadora. La mujer pasó junto a su escritorio. Su mirada se detuvo un segundo sobre Lucía, solo un segundo, pero claro, Lucía mantuvo la expresión tranquila, aunque sintió un ligero apretón en el pecho. Esa mirada no era casual. Al finalizar la mañana, reunió todas sus notas, capturas, horarios, comentarios. Había logrado armar un punto de partida firme. Cerró su cuaderno. Respiró profundo. Ahora tenía una línea clara que seguir.
Lo que no sabía era que su siguiente avance no vendría de registros ni de datos, sino de un error que alguien estaba a punto de cometer frente a varios testigos. La oficina tenía un ambiente distinto esa tarde. Las conversaciones eran breves, las miradas se deslizaban rápido y el aire parecía más denso de lo normal. Lucía lo notó sin esfuerzo. No era imaginación, solo atención. Había pasado la mañana organizando datos y revisando conexiones. Nada definitivo, pero sí lo suficiente para sentirse un poco más estable. A las 3:40 p.m., mientras analizaba un informe, apareció un correo. Presentación semanal, sala 3, 4:00 p.m. El horario no era habitual. Lucía marcó mentalmente ese detalle, guardó su cuaderno y caminó hacia la sala. La sala 3 estaba casi llena. Los equipos conversaban en voz baja y los líderes revisaban diapositivas al frente. Lucía tomó asiento al fondo, como siempre. Carla entró con su carpeta. A su lado venía la mujer de finanzas, la misma que la había observado esa mañana. Lucía sintió un leve ajuste en el pecho, una mezcla de alerta y calma forzada. La reunión comenzó con los puntos habituales: cifras, seguimientos, comentarios breves. Todo parecía rutina, hasta que Carla cambió de diapositiva. Detectamos inconsistencias en los reportes del último trimestre, dijo, y necesitamos aclararlas. La mujer de finanzas continuó. Para avanzar, mostraremos rutas de acceso y modificaciones recientes. Las personas empezaron a tomar notas. Lucía se mantuvo tranquila, observando la pantalla. La lista de documentos editados apareció. Todo normal, movimientos esperados, hasta que la mujer de finanzas seleccionó una línea. Reporte 43B, editado. Usuario, L. Herrera, 1621. Lucía sintió una tensión leve en el estómago, no por el dato, sino porque sabía exactamente dónde estaba a las 16:21, en una reunión con Carla, en esa misma sala. La mujer de finanzas siguió hablando. Este documento fue modificado desde la estación de Lucía Herrera, por lo que necesitamos... Un murmullo la interrumpió. Lucía levantó la mirada. Sergio, en la segunda fila, observaba la pantalla con atención. Un gesto sutil en su ceja indicaba que había visto algo. Él levantó la mano. ¿Podemos ver la línea completa?, preguntó con voz tranquila. La mujer de finanzas dudó un momento, pero hizo clic. La ficha se abrió. En la parte inferior, en letra pequeña, sesión iniciada por usuario C. Montalvo, Carla Montalvo. Un silencio corto recorrió la sala. No era dramático, pero sí claro. La mujer de finanzas se detuvo. Carla no reaccionó de inmediato. Sergio añadió: cuando la sesión está abierta por otro usuario, el sistema arrastra ese nombre. No se puede atribuir el cambio a quien solo esté frente al equipo. Varias miradas se dirigieron a Carla, otras a Lucía. El ambiente cambió un grado. Carla se aclaró la garganta. «Es posible que el sistema esté tomando una sesión previa», dijo. «A veces ocurre si no se cierra correctamente». La respuesta sonó controlada, pero sin la seguridad habitual. La mujer de finanzas retomó la presentación, aunque con un tono más rígido. «Seguiremos revisando los accesos. Pasemos al siguiente punto». Un empleado de marketing murmuró sin bajar demasiado la voz. «Siempre caen los mismos, hasta que los datos no calzan». Nadie respondió. La sala quedó en silencio unos segundos. Carla terminó la sesión. «Gracias a todos. Continuaremos por correo». Las personas comenzaron a levantarse. Carpetas cerrándose, pasos rápidos, murmullos contenidos. Lucía guardó sus cosas con calma. Sentía su respiración estable, algo que no le ocurría desde hacía días. No era una victoria completa, pero sí una recuperación de equilibrio.
Sergio pasó cerca de ella y dijo en voz baja: «Eso no fue casual». Lucía iba a responder, pero otra voz la detuvo, la mujer de finanzas. «Lucía», dijo sin mirarla del todo, «necesito hablar contigo. Ahora». No sonó a amenaza, tampoco a cortesía. Era otra cosa, algo que indicaba que lo que venía no estaba en el programa de la reunión. La sala quedó casi vacía cuando Lucía siguió a la mujer de finanzas por el pasillo. El eco leve de la reunión aún permanecía en el aire. Lucía caminó con calma, pero atenta a cada detalle. La mujer entró en una oficina pequeña, discreta, iluminada por una luz blanca que caía desde la ventana interna. Cerró la puerta con suavidad y señaló una silla. «Siéntate, por favor». Lucía obedeció. La mujer se sentó frente a ella. Su expresión era tranquila, pero meditada. «Lo que pasó en la presentación», dijo, «no debía mostrarse así». Lucía esperó la explicación. «Cuando abrí ese registro, esperaba ver tu usuario, no el que apareció». Lucía sintió una confirmación interna, sin sorpresa. «¿Estaba preparado?», preguntó. La mujer respiró despacio antes de responder. «Hay movimientos dentro de la empresa que no siguen el camino correcto, y tú quedaste en el medio sin buscarlo». Lucía mantuvo el tono firme. «¿Por qué yo?». «Porque no llamas la atención», dijo ella, «y porque nadie pensó que alguien saldría en tu defensa hoy». Lucía asintió ligeramente. Algo comenzó a tomar forma en su mente. La mujer continuó. «Lo que se vio en la pantalla no es un simple error de sesión abierta». Lucía acomodó las manos sobre sus piernas. «Entonces, ¿qué significa?». La mujer miró un instante hacia la puerta. «Significa que alguien con permisos altos modificó reportes usando una sesión que no debía quedar activa. Y eso no ocurre por descuido». Un leve frío recorrió la espalda de Lucía. «¿Sabe quién lo hizo?». «Sé quién podría estar detrás», respondió, «pero no voy a dar un nombre sin pruebas. Lo que sí sé es que no viene de finanzas, y no viene de ti». Lucía asintió. «Entonces, ¿por qué hablar conmigo?». La mujer abrió un archivador pequeño y sacó una hoja. La deslizó hacia ella. Lucía la tomó. Era un registro del servidor, misma fecha, otra hora. Acceso simultáneo detectado, 2 sesiones abiertas, panel de ajustes internos. Abajo, usuario raíz restringido. Lucía frunció el ceño con discreción. «¿Qué implica esto? Que alguien con privilegios superiores manipuló permisos mientras tú estabas en reunión», explicó. «Y usaron tu usuario como ruta, probablemente para evitar que quedara un rastro directo». Lucía respiró más lento, procesando. La mujer añadió: «Si no registras cada detalle, podrían intentar aprovechar tu silencio. No subestimes eso». Lucía guardó la hoja con cuidado. «Ya comencé a hacerlo». La mujer hizo un gesto breve de aprobación. «Bien, sigue así y hazlo en silencio. Aún no es momento de señalar a nadie». Se levantó y caminó hacia la puerta. «Hay más de una persona involucrada», dijo. «Y una en particular está observando demasiado tus movimientos». Lucía sintió un pulso más fuerte. «¿Quién?». La mujer se detuvo apenas. «No puedo decirlo, pero si prestas atención, ya lo intuyes». Abrió la puerta. Lucía salió al pasillo, ahora más silencioso que antes. Caminó hacia su escritorio con pasos controlados, cada uno acompañado por una idea nueva. No estaba sola en esto. Alguien más movía piezas, y por primera vez, esa idea no la frenó. La enfocó. Sentada frente a su monitor, abrió su cuaderno y escribió: «Accesos simultáneos. Usuario raíz. Reunión privada». Cerró los ojos un instante y respiró hondo. No había obtenido una victoria visible, pero sí algo más valioso.
información precisa y un aliado inesperado. Lo que no sabía era que el siguiente movimiento no vendría de su parte. La oficina tenía un aire distinto esa mañana. Las conversaciones eran breves y las personas hablaban con más cautela. Lucía lo notó al caminar hacia su escritorio con el cuaderno en la mano. Encendió su computadora. Un correo resaltó en la bandeja de entrada. Reunión extraordinaria, sala principal, 10:30 AM. Sin contexto, sin lista de asistentes. Lucía sintió una alerta interna, leve pero presente. Guardó su cuaderno en el cajón y esperó. La sala principal estaba llena. Jefes de área, equipos técnicos, recursos humanos. Carla se encontraba al frente, seria. La mujer de finanzas estaba más atrás, en silencio. Lucía se sentó en la segunda fila. Sergio llegó poco después. No la miró, pero su presencia le dio estabilidad. A las 10:33, Carla habló. Gracias por venir. Necesitamos aclarar un reporte que mostró inconsistencias ayer. Su tono era controlado. En la pantalla apareció la lista de documentos modificados. Varias personas reconocieron la imagen. Carla continuó. Queremos resolver esto hoy. La pantalla cambió al reporte cuestionado. Reporte 43B, editado usuario L. Herrera, 1621. Lucía mantuvo la respiración tranquila. Carla agregó, mostraremos el registro completo para evitar dudas. La mujer de finanzas avanzó. Lucía notó un ligero temblor en su mano antes de mover el cursor. Abrió la ficha extendida y allí estaba de nuevo. Sesión iniciada por usuario C. Montalvo. La sala quedó en silencio. Carla intentó seguir. Ayer mencioné que esto puede deberse a... La mujer de finanzas habló con un tono calmado pero firme. En este caso no es un error. La marca aparece cuando una sesión de supervisión queda abierta y se hacen cambios desde allí. Carla tensó la mandíbula por un segundo. Uno de los coordinadores de recursos humanos preguntó, «¿Entonces, no hubo intervención desde el usuario de Lucía?» La mujer revisó la pantalla. «No. El sistema muestra que la acción vino de una sesión superior». Lucía sintió un alivio discreto, interno. Carla respiró por la nariz antes de responder. «Entonces debemos revisar quién dejó esa sesión abierta». Sergio levantó la mano. «¿Puedo aclarar eso?» Carla lo miró. «Estuve en esa sala antes de la reunión», dijo. «Solo había una sesión activa, la tuya, la de supervisión». El silencio se volvió más pesado. El coordinador de recursos humanos intervino. «Carla, necesitamos revisar tus accesos de ese día». La mujer de finanzas añadió, «Podemos hacerlo ahora. El sistema está abierto». Carla tardó un segundo en asentir. La mujer abrió la ventana de accesos. Las líneas aparecieron una tras otra. Acciones normales hasta que una resaltó. Fecha, el mismo día. Hora, minutos antes de la modificación. Acción, cambios en permisos temporales. Usuario raíz autorizado. Hubo un suspiro casi imperceptible en la sala. El coordinador habló. «¿Carla? ¿Quieres explicar esto?» Carla mantuvo su postura, pero la seguridad en su voz ya no era la misma. «Puedo hacerlo, pero...» La puerta se abrió. Un asistente de presidencia entró. «Disculpen la interrupción». La directora general pidió ver a Carla. Ahora, la sala quedó inmóvil. Carla tomó su carpeta y salió sin mirar a nadie. Lucía siguió su figura con la mirada hasta que se perdió por el pasillo. Sintió una sensación ligera de orden, como si algo que llevaba días fuera de lugar finalmente encajara. No era un cierre, era el momento en que la verdad dejaba de quedarse abajo y comenzaba a salir a la superficie. La oficina amaneció con un ambiente distinto.
Las conversaciones eran breves, cuidadas. Había una calma tensa, pero estable. Lucía trabajó sin cambiar su ritmo. Sabía que algo se estaba definiendo, aunque no necesitaba adelantarse, solo mantenerse enfocada. A las 4:12 p.m. apareció un correo. Reunión. Oficina de Presidencia. 4:30 p.m. Solo eso. Lucía cerró sus documentos, guardó su cuaderno y caminó hacia el ascensor. Respiró hondo mientras subía, no por nervios, sino para entrar con claridad. La oficina de la directora general estaba iluminada por la luz suave de la tarde. La directora revisaba unos papeles. Carla, sentada frente al escritorio, tenía los hombros rígidos y las manos entrelazadas. «Pasa, Lucía», dijo la directora. «Cierra la puerta». Lucía lo hizo y se colocó frente al escritorio. Carla evitó mirarla. La directora dejó los papeles a un lado. «Revisamos los accesos», dijo. «No hay nada que te vincule a las modificaciones del servidor». Lucía asintió con calma. «También revisamos quién tenía sesiones abiertas ese día». Carla movió los dedos con inquietud mínima, suficiente para que Lucía lo notara. «Antes de seguir», añadió la directora, «quiero escuchar tu perspectiva». Lucía tomó un breve aire. «Hice mi trabajo», respondió. «Cuando vi algo extraño, lo anoté. No quería acusar sin pruebas». La directora escuchó sin interrumpir. Carla bajó un poco más la mirada. «No esperaba lo que mostró el sistema», agregó Lucía. «Pero agradezco que se viera con claridad». La directora asintió lentamente. «Gracias. Ahora te explico lo que sigue». Hizo una pausa corta. «Carla será suspendida mientras completamos la investigación. Y tú, queremos ofrecerte una nueva posición». Carla levantó el rostro casi por reflejo. Lucía permaneció inmóvil. «Queremos que te unas al equipo de análisis interno», continuó la directora. «Es un área pequeña, pero muy importante. Tu forma de trabajar encaja con lo que buscamos». Lucía tardó un segundo en responder. «Lo pensaré», dijo. «Tienes un día», respondió la directora, «pero espero que aceptes». Se puso de pie y le extendió la mano. «Tu calma en todo este proceso dice mucho de ti». Lucía estrechó su mano. Carla observaba en silencio. No había enojo, solo aceptación. Una verdad que ya no podía evitar. Al salir al pasillo, Lucía respiró despacio. Sintió una ligereza que hacía días no tenía. Cerca del elevador estaba Sergio. Al verla, levantó la mirada. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. Lucía asintió. «Sí». Sergio sonrió apenas. «Me alegra». No hizo falta decir más. Afuera, la ciudad encendía sus luces. La tarde tenía un tono cálido que suavizaba el movimiento del tráfico. Lucía avanzó unos pasos y se detuvo. Sacó su cuaderno. Abrió la última página escrita. Debajo de sus apuntes añadió una línea más. «La verdad encuentra su lugar». Cerró el cuaderno con tranquilidad. No necesitaba celebrarlo ni explicarlo. Su victoria era silenciosa, personal, completa. Esa era la verdadera venganza de la humildad. No devolver la humillación, sino avanzar sin quedar atrapada en ella. Guardó el cuaderno y siguió caminando hacia la calle, con paso firme y respiración tranquila. Ya no llevaba encima el peso de la duda, y lo que viniera después sería desde un lugar nuevo.